La historia extra de Solo Leveling empieza con Woo Jin-chul sintiendo una extraña sensación de pérdida, como si hubiera olvidado algo importante, pero por más que intentaba recordarlo, no encontraba nada, y mientras más pensaba en eso, más grande se volvía el vacío en su corazón. Ahora Jin-chul era detective de cuarto año, y su compañero lo vio muy pensativo mientras le pasaba un café, así que le preguntó por qué estaba tan preocupado. Jin-chul le agradeció el café, mientras pensaba que las abejas ocupadas no tenían tiempo para estar tristes, así que debían hacer algo. Mientras entraba a la comisaría, Jin-chul preguntó quiénes eran esos hombres que se veían tan nerviosos, y ellos dijeron que habían visto un monstruo en las sombras. Después corrigieron que no era un monstruo, sino una sombra que se había levantado del suelo y les había hablado. El hombre recordaba lo que aquella sombra les había dicho: si no se entregaban en 24 horas, se arrepentirían de estar vivos. Uno de ellos le rogó al detective que lo metiera en la cárcel, diciendo que todo era su culpa y que necesitaba que lo encerraran. Jin-chul preguntó si todos habían visto al monstruo de las sombras, y ellos respondieron que sí, muy nerviosos. Entonces Jin-chul pensó que no sabía cómo informar algo así. Entonces luego le dijeron a Jin-chul que dejara el informe al más joven y fuera a la sala de conferencias, pero cuando él preguntó a qué se referían, su compañero dijo que se encargaría de eso. Ya en la sala de conferencias, preguntó si quería que los dejaran salir, pero el jefazo le pidió que bajara la voz porque podían escucharlos desde afuera. Jin-chul preguntó qué quería decir con dejarlos salir, y el jefazo explicó que no se trataba solo de dejarlos ir, sino de dejarlos afuera para ver qué pasaba después de 24 horas. Jin-chul dijo que ellos solo estaban diciendo tonterías porque estaban bien alucinados, y pensó que tal vez los monstruos y todo eso eran alucinaciones. Pero otro compañero le recordó que la prueba de dulces no había mostrado nada, y que también fueron al Servicio Nacional Forense para verificar los resultados. Jin-chul preguntó si tenía sentido que unos chicos sin conexiones decidieran decir lo mismo después de ver lo mismo. Entonces el jefazo dijo que había llegado una orden desde arriba para averiguar la causa, pero no tenían idea de qué estaba pasando. El mayor dijo que no tenía otra opción y que debía hacer algo así para obtener alguna pista, así que iban a crear una situación en la que ellos pudieran decir sus tonterías. Jin-chul preguntó qué pasaría si algo realmente sucedía, pero ambos se burlaron de él. Así que el jefazo le preguntó si creía en los fantasmas, y su compañero dijo que no lo veía de esa manera, pero preguntó si Jin-chul tenía un lado más emocional de lo que pensaba. Después, el jefazo aseguró que no habría accidentes, y dijo que llevaría a uno de ellos a un almacén tranquilo para ver qué pasaba. También habría varios detectives robustos protegiéndolo, así que preguntó cómo podrían escapar. Y sí, como ellos decían, después de 24 horas aparecía el monstruo, entonces eso sería algo por lo que estar agradecidos a su manera. Después, el jefe dijo que necesitaban un voluntario, y le dijeron a Jin-chul que, si realmente no le gustaba, podía irse, pero Jin-chul decidió ir también. Ya en el almacén, el hombre elegido comenzó a gritar que de verdad no quería hacerlo y sentía que iba a quedar tieso. El jefe le ordenó quedarse quieto porque tenía algo que investigar, mientras el sospechoso seguía repitiendo que tenía miedo. Entonces el jefe le dijo que no iba a quedar tieso y que estarían a su lado. Después le preguntó a Kim cuánto faltaba para las 24 horas, y Kim respondió que solo quedaban unos 10 minutos. Jin-chul sintió frío mientras los cuatro se encontraban en el almacén, y también pensó que el aire a su alrededor parecía diferente de lo habitual. Kim dijo que ya era la hora, pero mientras esperaban y el sospechoso temblaba de miedo, se dieron cuenta de que no pasaba nada, así que comenzaron a preguntarse por qué no ocurría nada. Entonces el jefazo le preguntó al hombre si no habían bebido algún tipo de sustancia, y le dijo que no dudara en decirlo para hacer las cosas más fáciles. Pero el hombre insistió en que estaba seguro de haberlo visto en ese momento, sudando a chorros, y luego dijo que en realidad eran 4 al principio. Jin-chul se sorprendió, pero de pronto le gritó al hombre que saliera de ahí. Una sombra se aproximó y atacó a los detectives, mandándolos a volar y estrellándolos contra la pared, dejándolos inconscientes con un solo golpe. El sospechoso se quedó petrificado y en sus ojos se reflejó la silueta de una hormiga, mientras otras 3 figuras salían de su propia sombra y aparecían frente a ambos. Jin-chul se preguntó si el monstruo realmente había aparecido y si de verdad eran 3 de ellos. El hombre gritó desesperadamente de miedo mientras las hormigas se aproximaban hacia él, y después lo desvivieron. Las 3 hormigas quedaron cubiertas de restos, y Jin-chul no podía creer lo que acababa de ver. Mientras las observaba, Jin-chul se preguntó si una de las hormigas se estaba riendo, pero aparte de la hormiga riéndose, también se preguntó cómo había sabido que esos ojos tenían una expresión feliz. Era como si hubiera existido un tiempo en el que él estaba acostumbrado a esa situación. Jin-chul no entendía qué estaba pasando ni por qué. Después, el jefazo furioso le reclamó lo que había hecho, y el capitán los regañó porque los que se habían entregado terminaron escapando, mientras preguntaba si los detectives también se habían desmayado. El capitán le preguntó a Jin-chul si había llamado a la ambulancia y si no recordaba nada. Jin-chul dijo que lo sentía, porque cuando recuperó el sentido, sus colegas estaban desmayados. Afortunadamente, los superiores todavía no lo sabían,
así que les dijeron que mantuvieran la boca cerrada sobre eso. La versión oficial sería que ellos dos se lastimaron accidentalmente mientras investigaban, y ambos respondieron que sí. Jin-chul pensó que obviamente había algo. Luego su compañero le preguntó si iba a seguir investigando ese caso, pero antes de que terminara la frase, él lo interrumpió y dijo que lo sabía y que solo lo estaba investigando personalmente. Su compañero preguntó si, aparte de su jurisdicción, había bastantes criminales que se habían entregado a causa del monstruo de la sombra. También notaron que, desde finales de febrero hasta principios de marzo, el número de ladrones había disminuido significativamente. Jin-chul preguntó por qué y si tenía algo en mente, pero su compañero dijo que no era nada especial. Entonces recordó que su tía solía tener una pequeña tienda de alquiler de libros, que a finales de febrero y principios de marzo los niños comenzaban a ir a la escuela. También recordaba a su tía llorando, porque el negocio no estaba funcionando, pero dijo riendo que realmente no era nada. Aún así, Jin-chul decidió consultarlo por si acaso, mientras veíamos a Jin-woo llegando a su colegio. En el colegio de Sung, avisaron que llegaría un chico problemático, pero cuando el profesor revisó su información, vio que su padre trabajaba en una estación de bomberos, su madre era una ama de casa normal y sus resultados también estaban bien, así que no parecía tan problemático. Entonces el director le pidió que mirara la razón por la que había sido expulsado, y el profesor vio que Jin-woo se había ido de su casa durante 2 años cuando estaba en primer año de secundaria. El director le preguntó si podría manejar a ese estudiante, y Park Ji-sul, conocido como Viper, respondió que dejara en sus manos a todos los estudiantes problemáticos, porque él les enseñaría y se aseguraría de que dejaran de serlo. Los estudiantes estaban reunidos en el patio de la escuela y después vemos a Park pidiendo silencio mientras preguntaba quién estaba hablando, con una varita en la mano. Entonces, de reojo, miró a Sung, quien emanaba una pequeña aura blanca. Ahí vio al chico del que le habían hablado y lo llamó mocoso. Park pensó que, sin importar lo caótico que hubiera sido, él lo convertiría en una oveja dócil mientras imitaba la cara de Antares. Pero al verlo usando guantes, le dijo que eso iba contra las reglas del colegio. Mientras tanto, Jin-woo pensaba en despertar al dragón de llamas negras sellado, pero Park le preguntó cómo se atrevía a llevar guantes en la escuela. Sung solo lo miró, y el profesor se asustó, porque al parecer podía ver el aura morada que emanaba de Sung cuando se enojaba. Luego ignoró a Sung, pidió silencio a todos y les ordenó ponerse derechos. El profesor se preguntó si había visto algo. En ese momento, Belion apareció y le preguntó a Jin-woo si aquella persona, pero Sung terminó la frase confirmando que los había visto. Jin-woo pensó que eso también podía ser uno de los efectos que había traído al mundo. Ya en el salón de clases, Sung se encontraba tranquilo leyendo, cuando un chico se acercó y le preguntó si era Jin-woo. Era Oh Young-gil, alguien que había estado en la misma clase que Jin-woo en secundaria. Young-gil le preguntó si vivía cerca y que él se había mudado ahí el año pasado, pero detrás de él llegaron 2 tipos que lo tomaron por la espalda, y en ese momento Jin-woo quedó rodeado por 4 buleadores. Al ver su guante, uno de ellos dijo que parecía importante y le preguntó por qué solo llevaba uno. También bromeó preguntando si tenía un dragón de llamas negras ahí o algo parecido, mientras otro decía que el dragón de llamas negras rugía en su mano derecha. Jin-woo se preguntó si ellos estaban poniendo la jerarquía en orden. Entonces uno de ellos le dijo que se quitara el guante para probárselo, pero como Jin-woo no respondió, el chico se molestó y le preguntó si tenía los oídos tapados o algo así. También le preguntaron si tenía un tatuaje en la mano izquierda. En ese momento, la niñera llamó a Jin-woo y le pidió permiso para hacer los pedazos y ofrecérselos, pero Jin-woo no se lo permitió y le ordenó no hacerlo, así que comenzó a quitarse el guante mientras los bullies lo miraban con un poco de asco. Jin-woo pensó que esa era la herida que recibió de Antares, el rey de los dragones, y que era lo único que no pudo curar bien. Entonces mostró su quemadura, que parecía sacada de Freddy Krueger, y les preguntó si nunca habían visto una quemadura antes. Los bullies dijeron que solo estaban bromeando, pero le pidieron que se pusiera el guante otra vez, porque les daba miedo y tendrían pesadillas con eso. También dijeron que era asqueroso, y al final, los bullies terminaron saliendo buleados. Jin-woo vio que Beru tenía el instinto de desvivirlos, pero le dijo que no los siguiera y le preguntó qué pensaba hacer. Después, Jin-woo pensó que aquello estaba bien porque era tranquilo, así que hizo que todos los bullies tropezaran al salir del aula. Beru preguntó qué había pasado, y Jin-woo le dijo que solo había hecho eso para reírse. Young-gil le dijo a Jin-woo que se había vuelto muy diferente a como era 3 años atrás, porque ni siquiera se asustó frente a esos tipos. También le preguntó si había hecho mucho ejercicio durante esos 3 años, y Jin-woo se quedó en silencio un momento, pero después respondió que había entrenado mucho. Entonces Young-gil le preguntó si se uniría al club de atletismo. Jin-woo pensó en las actividades de club y dijo que había uno al que quería unirse, mientras Young-gil lo miraba con interés. Después fueron con Choi Tae-woong, el capitán de atletismo, quien preguntó si querían unirse los dos, pero Jin-woo respondió que solo él. Un peliverde preguntó qué era
era eso y si alguien nuevo quería unirse, mientras otro decía que nunca había visto a alguien decir que quería entrar a ese club y que parecía ir en serio. Tai-Wung le preguntó si tenía talento para los deportes, pero Jin-Woo respondió que no. También le preguntó si había entrenado running durante sus primeros años y Jin-Woo volvió a responder que no. El peliverde dijo que ahí solo aceptaban talentos deportivos y no entendía por qué Jin-Woo quería unirse al club de atletismo si nunca había corrido. Entonces Jin-Woo dijo que había alguien con quien quería competir. Jin-Woo pensó que ella todavía estaba en la división de secundaria, pero estaba seguro de que era capaz de correr en las regionales. Mientras recordaba a su güerita Cha-Hae, también recordó que ella había sido una corredora muy competente antes de abandonar ese sueño y convertirse en una cazadora de alto rango. Jin-Woo pensó que podría encontrarla naturalmente en una competencia donde se juntaran corredores de secundaria. El peliverde estaba en contra, pero Choi aceptó y puso una condición. Entonces señaló a un corredor que también emanaba un aura blanca y le comentó que era un sustituto de segundo grado, diciendo que era el peor corredor del club y que, por lo menos, debía ser más rápido que él para unirse. Jin-Woo notó que aquel chico podía verse flaco, pero tenía muslos y pantorrillas con músculos en los músculos, además de estar lleno de confianza. Por eso pensó que Choi obviamente había mentido. Aún así, Jin-Woo dijo que lo intentaría. El peliverde, burlándose, pensó que no podía creer que alguien que ni siquiera reconocía al que quedó tercero en las regionales quisiera unirse al club de atletismo. Entonces Tai-Wung le dijo que correr no era un juego, que si ganaba le permitiría entrar al club, pero si perdía, tendría que lavar y limpiar gratis durante un mes. Young-gil estaba preocupado por Jin-Woo, pero Sung aceptó sin titubear. En el aula, una maestra le preguntó al gran Viper si se sentía mejor, y él respondió que sí, más o menos. Mientras tanto, Park Ji-sul pidió permiso para echarse un poco de naturaleza, pero al llegar a la sala, vio a Jin-Woo corriendo con los miembros del club de atletismo, así que preguntó por qué ese mocoso estaba corriendo con ellos. El profesor de atletismo dijo que al parecer su nombre era Sung Jin-Woo y que había escuchado que quería unirse al club. También explicó que no pudieron espantarlo, porque demostró ser competente después de ponerlo a prueba. Ahora lo estaban probando para medir su resistencia. Park se sorprendió al escuchar eso, porque Jin-Woo ya iba en la vuelta número 20. El profesor incluso dijo que se cansó de verlo correr y por eso se había ido. Park se preguntó si Jin-Woo no era un delincuente y pensó que quizás se había equivocado con él. Aún así, decidió mirarlo de forma imparcial, creyendo que eso resolvería lo que pensaba de él. Pero en ese momento, quedó tieso del miedo y no podía creer lo que veía a través de la ventana, así que soltó un grito. Entonces volvió a ver aquello otra vez y se preguntó qué era, mientras Sung dejaba un aura morada detrás de él al correr. Park pensó que era una ilusión y que estaba viendo cosas, porque no podía creer que algo así existiera. Justo en ese momento, Beru se le apareció frente a él del otro lado de la ventana y lanzó tremendo gruñido para asustarlo. Park solo gritó aterrado y cayó al piso desmayado. Su compañero le preguntó si estaba bien, con un poco de miedo. Entonces una sombra le dijo a Beru que no hiciera eso. Beru preguntó si ese humano de verdad podía verlos, mientras veíamos que Ygritte había sido quien lo había regañado. Jin-Chul había visto algo extraño aquel día, y su compañero no aguantó más y le preguntó si desde aquel día había seguido investigando el caso, y que si realmente vio algo. Jin-Chul preguntó a qué día se refería. Su compañero le dijo que el superior también lo sabía, y que todos lo sabían. Entonces le aclaró que hablaba del día en que desapareció el ladrón, y le preguntó qué había visto realmente. Jin-Chul recordó aquella escena y respondió que había visto un monstruo hormiga. Ni siquiera sabía qué había visto exactamente entonces, pero a él le había parecido una hormiga. Su compañero se sorprendió y le preguntó si quería decir que había salido algo como una hormiga gigante. Jin-Chul dijo que no, las hormigas eran hormigas. Entonces un hombre le preguntó si ese monstruo hormiga era una criatura con cabeza de hormiga, pero cuerpo de hombre, y ahí Jin-Chul se quedó pensativo. Mientras tanto, el capitán gritaba que su objetivo era la dominación nacional mientras corría con su club. Su compa repetía lo mismo y preguntaba si su objetivo no era ganar un torneo regional, pero el capitán respondió que ese objetivo no valía la pena. Luego les pidió hacerlo otra vez y volvió a gritar que su objetivo era la dominación. Los demás empezaron a repetir lo mismo que el Taicho. Después veíamos a Young-gil, que corría detrás de Sung, pero casi al punto de desmayarse. Sung se preguntó por qué lo seguía si la estaba pasando mal. Bellion le dijo a Sung que el hombre era una criatura tonota, pero en ese momento Sung se giró, levantó su mano, usó su poder y Young-gil empezó a tener un power-up. De pronto, Young-gil se preguntó por qué estaba haciendo eso. Sentía que su cuerpo estaba ardiendo y en un momento pasó a los del club de atletismo. Uno de ellos dijo que el novato corría así y se preguntó si los mayores deberían ser tan lentos. Mientras tanto, Viper seguía observando desde el edificio porque ya se había recuperado del susto. Después, la escena volvía al bar y se revelaba que Viper era quien le había preguntado a Jin-Chul sobre la hormiga. Luego Viper se disculpó, diciendo que estaba
estaba muy borracho, pero Jin-chul le pidió que esperara, porque quería saber más sobre la historia de la hormiga. Después vemos a Viper en el edificio, y vemos a Jin-woo pensando que últimamente su mirada estaba bastante clara. Entonces Belion le preguntó si no sería mejor borrar la memoria de ese humano y quitarle sus habilidades, pero Jin-woo dijo que todavía no, porque quería observar un poco más. Luego vemos a Jin-chul cerca de la escuela, mientras pensaba en los ladrones que se encontraron con los monstruos. También pensó en los monstruos de los estudiantes, que solo eran visibles para los maestros. Había un vínculo sutil entre los dos, y era simplemente el toque de un detective. La pregunta era cómo debía preguntarle al estudiante. Entonces lo vemos imaginando un escenario frente a Jin-woo, preguntándole si sabía algo sobre el monstruo de las sombras. Tampoco podía preguntarle qué sabía sobre las hormigas que caminaban sobre dos piernas como los humanos. Hacer esa pregunta y no ser tratado como un loco era ser codicioso. En ese momento, una pequeña sombra pasó a un lado de Jin-chul, y ahí se dio cuenta de que había algo real en esa escuela, mientras la sombra seguía su camino. Después, Jin-woo preguntaba si habían visto al guardia, y en ese momento vio a Jin-chul, expresidente de la Asociación de Cazadores. Aunque no recordaba los viejos tiempos, parecía que sus ojos seguían siendo los mismos. Jin-chul le dijo al profesor que no era gran cosa, pero que tenía una pregunta para Jin-woo. Al escuchar que un detective había ido a buscar a Sung Jin-woo, alguien pensó que debía haber causado algunos problemas. Jin-chul se disculpó, pero Jin-woo le dijo que no había problema. Entonces Jin-woo pensó que tenía frente a él a alguien que no había visto en décadas, incluso contando el tiempo que estuvo deambulando por las grietas dimensionales. Mientras recordaba algunos momentos con Jin-chul, pensó que estaba encantado de conocerlo, pero también pensó que, si se lo decía así, sería un poco raro. Jin-chul observó a Jin-woo y sintió que algo era diferente. Se preguntó cómo podían ser así los ojos de un estudiante, mientras a Sung le brillaban los ojitos al verlo. Entonces le preguntó a Sung Jin-woo si alguna vez había visto una sombra, pero se corrigió y dijo, hormigas. Jin-chul le mostró un dibujo muy parecido a la niñera y le preguntó si había algo que le viniera a la mente al verlo. Jin-woo pensó que tenía más talento para dibujar de lo que esperaba. Luego respondió que sí. Jin-chul se sorprendió y le preguntó si realmente sabía algo. Entonces Jin-chul le preguntó qué era ese monstruo hormiga. También quiso saber cuál era su verdadera identidad. Jin-chul estaba un poco emocionado, porque ese era un problema que había estado persiguiendo durante bastante tiempo. De todos modos, le preguntó a Jin-woo si conocía qué era. Jin-woo respondió que parecía un monstruo de un drama de efectos especiales, de esos que los niños suelen mirar. Jin-chul lo miró muy enojado, así que le arrebató su dibujo y le agradeció por su tiempo. Jin-woo preguntó si ya había terminado, y Jin-chul respondió que sí. También explicó que se lo había dicho al profesor, así que no debería haber problema. Jin-woo pensó que eso también era un recuerdo. Entonces le preguntó si podía regalarle el dibujo del monstruo. Beru lo llamó mi rey y le pidió que, por favor, no prestara atención a esos dibujos toscos y descuidados. Aún así, Jin-chul le entregó el dibujo y le dio las gracias. Se dio la vuelta y se fue. Después, Ygritte le preguntó por qué no le había dicho la verdad. Jin-woo respondió que dicen que el olvido es una bendición otorgada por Dios a los humanos, incluso si es un resultado artificial de la herramienta de Dios. Ygritte estuvo de acuerdo con él. Luego, las gatas rompehogares de inmediato se acercaron a papito Jin-woo y le preguntaron por qué el detective había ido allí. Jin-woo explicó que el detective era un hombre que conocía, pero que dijo que tenía algo que preguntarle personalmente. Una pensó que eso era genial. Luego le preguntó si era amigo del detective y le dijo que lo envidiaba. Después, las resbalosas empezaron a decir que Jin-woo tenía un cuerpo muy sabroso y le preguntaron si era verdad y qué tipo de ejercicio estaba haciendo. Otra recordó que el otro día había visto a Jin-woo corriendo con los mayores en el equipo de atletismo. Todas las resbalosas se sorprendieron al ver sus hombros anchos. Luego alguien más se acercó, quitó a una de las resbalosas y le preguntó si estaba bien, porque había ido la policía. Mientras intentaba intimidar a Jin-woo, le preguntó si sería violencia escolar jugar así con él. También le preguntó si pensaba reportarlo al detective, si quería probar, y dijo que impresionaba cuando decía cosas bonitas. Pero justo alguien tomó al bravucón del cuello para apartarlo y les preguntó qué estaban haciendo con su adorable as de atletismo. Jin-woo se preguntó qué hacían allí los mayores. Uno de los mayores respondió que había venido a detener a su as antes de que desviviera a 4 idiotas, pero Jin-woo le dijo que no bromeara con eso. Luego el mayor se rió y dijo que había olvidado decirle que hubo una fiesta de bienvenida para los estudiantes de primer año. También preguntó si Jung-gil tenía tiempo y Jin-woo contestó que sí. Entonces le dijo que se verían después de la escuela. Jin-woo les preguntó a Choi Tae-wung y a Jung Gu-shik a dónde los llevaban, pero los mayores se rieron. Uno de ellos miró a esos tipos y se preguntó qué debía hacer. Entonces les preguntó si les gustaría correr un poco alrededor del patio de recreo mientras se los llevaban a ambos. Uno de ellos preguntó si los mayores realmente les iban a enseñar. Jin-woo dijo que estaba bien, que se aseguraría de que no hubiera problemas en la competencia. Después, alguien llamó a Sung. Era Jin-chul, que le preguntó si podían terminar lo que acababan de hablar. Jin-woo lo miró detenidamente, mientras Choi le decía que no llegara demasiado tarde. También dijeron que retendrían a Jung-gil como detenido
hasta que fuera a la ceremonia de bienvenida. Jin-Woo le dijo a Jin-Chul que no podía quedarse mucho tiempo porque la vida de su amigo estaba en juego. Entonces Jin-Woo le preguntó qué le quería decir y finalmente Jin-Chul lo llamó cazador Sung Jin-Woo. Como esperaba, era un cazador, mientras estaba a punto de derramar una lágrima de cocodrilo. Después nos mostraban lo que ocurrió justo después de la conversación entre Jin-Chul y Sung. Todo comenzó cuando Jin-Woo le pidió el dibujo del monstruo. El dibujo era tan feo que hasta Beru lo vio con cara de «mejor yo cuido niños porque arte no es». Pero cuando Jin-Chul se lo entregó, sus dedos apenas se tocaron. No fue mucho, pero sí lo suficiente para que algo dentro de él se conectara con su vida pasada. Mientras bajaba las escaleras, la voz de Jin-Woo resonó en su mente. Jin-Chul se giró de inmediato, pensando que Jin-Woo le había hablado, pero no había nadie detrás de él, y aún así, los recuerdos no dejaron de llegar. Las imágenes empezaron a surgir en su cabeza. Recordó los monstruos que Jin-Woo le había mostrado cuando Antares llegó a la Tierra. No entendía qué estaba viendo, pero una vez más, tanto su voz como la de Jin-Woo sonaron en su mente. Recordó que alguna vez lo había llamado cazador. Entonces pensó que Sung Jin-Woo era el nombre del estudiante que acababa de conocer. Papito Jin-Woo le acababa de reiniciar el Windows espiritual sin pedir permiso. El dolor de cabeza fue tan insoportable que Jin-Chul tuvo que poner una rodilla en el suelo para no caer. En ese instante, comenzó a ver recuerdos conectados al pasado, presente y futuro de Sung Jin-Woo. Recordó desde el momento en que le asignaron la tarea de vigilarlo, hasta la doble mazmorra, las puertas, las bestias, los gobernantes y el funeral de mi abuelito Go Gun-hee. Todo lo que el mundo había olvidado volvió a despertar dentro de su cabeza. Jin-Chul no entendía cómo era posible. Se preguntaba una y otra vez cómo podía estar pasando algo así. Entonces recordó aquel momento en el que le preguntó a Jin-Woo si de verdad iba a pelear solo contra los monarcas. Jin-Woo lo miró dentro de ese recuerdo y le dijo que su memoria no estaba limitada por el flujo del tiempo. Después, todo regresó al presente, cuando Jin-Chul le preguntó cuánto tiempo había estado peleando en la grieta dimensional. Según los registros, Sung Jin-Woo había desaparecido durante 2 años, pero Jin-Chul sabía que algo así no podía haberse resuelto en tan poco tiempo. Eso no era una misión rápida, eso ya era deuda de Coppel en versión dimensional. Entonces Jin-Woo reveló la verdad. Había peleado durante 27 años. Jin-Chul quedó completamente sorprendido. Le preguntó si se arrepentía, pero Jin-Woo respondió que no. Si tuviera que elegir otra vez, volvería a tomar la misma decisión. Jin-Chul le dijo que parecía estar viviendo una vida bastante feliz, y Jin-Woo respondió que estaba satisfecho. El único problema era que ya no podía envejecer normalmente y tenía que seguir transformando su cuerpo. Ahí Jin-Chul entendió que Jin-Woo era inmortal. Ya había obtenido un poder parecido al de un dios, pero aún así, eligió vivir como un humano normal, porque papito Jin-Woo podía dominar ejércitos de sombras, pero todavía quería una vida tranquila, como señor que solo quiere su cafecito sin que le caiga otro apocalipsis. Luego Jin-Chul le preguntó qué haría en el futuro, pero Jin-Woo todavía no lo sabía. Entonces le propuso unirse a la policía. Jin-Woo no parecía muy convencido. Jin-Chul le dijo que había escuchado que los criminales que visitaban la biblioteca estaban siendo desvividos y que no podía vivir dependiendo del barrio de las sombras para siempre. Pero Jin-Woo respondió que, si él se convertía en policía, los demás no tendrían mucho que hacer. Y la verdad, no le faltaba razón. Con Jin-Woo en la policía, los demás solo quedarían para llenar reportes y decir, sí, joven, aquí fue. Jin-Chul le dijo que lo esperaría, pero Jin-Woo le pidió que no lo hiciera. Sabía que era un trabajo con muchas responsabilidades y poco sueldo. O sea, ni con poder de Dios se animaba a meterse a una chamba mal pagada. Sabio el muchacho. Así pasó el tiempo. Un día de abril, algo apareció de la nada en el desierto occidental americano. Un viajero que cruzaba el desierto llamó al centro de emergencias. Al principio, la operadora creyó que se había perdido, pero él explicó que no estaba llamando por eso. Había llamado para reportar lo que acababa de ver. No sabía cómo explicarlo. Solo pudo decir que algo se estaba rompiendo. La operadora le preguntó si había edificios en el desierto que pudieran colapsar, pero el hombre respondió que las grietas no estaban en el suelo ni en ninguna construcción. Las grietas estaban en el cielo. El cielo se estaba rompiendo, y mientras unas grietas azules aparecían sobre el cielito de Estados Unidos, después Igris, el intelectual del grupo, le advirtió a Jin-Woo que no podía abordar la pregunta 24 de esa manera, pero papito Jin-Woo estaba tan distraído que ni siquiera le puso atención al caballerito, porque en ese instante una sensación de preocupación comenzó a invadirlo. En el café que tanto les gusta, apareció el enviado de los gobernantes. Este le dijo que había pasado mucho tiempo sin ver al monarca del Miwin. Jin-Woo, como siempre, fue directo al grano y le preguntó si los gobernantes habían provocado todo aquello, pero el enviado negó ese hecho y le explicó que, como él bien sabía, su método era diferente. Cuando Jin-Woo le preguntó si sabían qué eran las cosas que estaban por llegar, el enviado reveló que se trataba de seres extraños que habían puesto un pie en su mundo hacía poco tiempo. Después de ser expulsados por el ejército del cielo, esas criaturas parecían haberse dirigido hacia la tierra. Jin-Woo quiso saber por qué iban hacia su mundo, y el enviado le explicó que eran gigantes capaces de alimentarse de planetas habitables. En la tierra, esas criaturas malvadas eran conocidas simplemente como gigantes, así que era bastante obvio cuál era su objetivo. Con eso, Jin-Woo entendió que no eran aliados,
También comprendió que aquella situación no había ocurrido antes de usar la copa de la reencarnación. El enviado le aclaró que la hora que habían mencionado también pertenecía a una zona temporal que ya no existía. En otras palabras, los enemigos que originalmente debían ir tras su mundo ahora se habían dirigido hacia la Tierra. Jinwoo entendió entonces que él era la causa. Los gigantes habían seguido las huellas de un poderoso monarca, o al menos eso era lo que creían los gobernantes. El enviado también le reveló que los ejércitos del cielo ya estaban en movimiento, pero Jinwoo sabía que era demasiado tarde. Incluso si atravesaban en ese momento la puerta que conectaba a ambos lados, tardarían varios años en llegar. Para entonces, probablemente todo ya habría terminado. Por eso, Jinwoo decidió encargarse él mismo. Mientras tanto, en el desierto occidental americano, el gobierno de Estados Unidos acordonó toda el área cercana y llamó a expertos de todo tipo. Sin embargo, nadie lograba encontrar una explicación. Uno de los especialistas, que llevaba 30 años estudiando el clima extremo, confesó que jamás había visto algo parecido. Algunos soldados aseguraban que, si algo salía de ahí, ellos se encargarían. Pero en ese momento los tanques y camionetas del ejército comenzaron a flotar por los cielos. Desde la distancia, Jinwoo sabía que ningún arma humana podría funcionar contra esas criaturas. Entonces, mientras se giraba hacia la cámara, dejó claro que el escenario ya estaba completamente listo. Jinwoo podía sentir el intenso deseo de los enemigos por devorar la tierra. Incluso podía percibir su respiración. Y mientras mantenía las manos en los bolsillos, varias dagas comenzaron a manifestarse a su alrededor. Entonces, el monarca del Miwing los desafió. A partir de ese momento, los gigantes ya no tendrían que enfrentarse a simples humanos, tendrían que enfrentarse a un monarca. Y ahí nos mostraban a Papito Jinwoo, más que listo para partir titanes, monstruos y todo lo que saliera de ese agujero. Hasta si saliera mi ansiedad, también la hacía sombra. Si les gusta este contenido, háganmelo saber dejando su pulgar arriba y su comentario para seguir narrándoles la historia de Papi Jinwoo. Nos vemos en el siguiente video, papitos.